¿Alguna vez te has preguntado cómo hubiese sido tu vida de haber nacido en el seno de una de las familias más poderosas del mundo? Probablemente te imagines una vida de lujos y excesos, donde hasta las naranjas exprimidas de tu desayuno han sido mejor tratadas que la mayoría de mortales. Sin embargo, en este caso, exploraremos la sorprendente vida de un chico nacido en el seno de una de las familias más ricas del mundo, cuya vida fue radicalmente contraria a todo lo que te puedas imaginar, llegando al extremo de desaparecer en uno de los lugares más recónditos del mundo, habitado por tribus alejadas de la civilización, con un estilo de vida primitivo y salvaje, en el que la palabra caníbal era una más dentro del menú diario. Pero ¿cómo acabó este joven millonario desapareciendo en misteriosas condiciones en un lugar tan recóndito a miles de kilómetros de su hogar? ¿Qué ocurrió con él? ¿Qué misterio se esconde en este caso? Para entender por qué la desaparición de Michael es tan intrigante, primero debemos hablar sobre los Rockefeller y el origen de su riqueza. La desaparición de Michael es especialmente misteriosa debido al trasfondo de su familia, una de las más ricas e influyentes de Estados Unidos. Su fortuna se originó a finales del siglo XIX con la Standard Oil, fundada por su bisabuelo John Rockefeller, acumulando más de $300.000 millones con su monopolio de zumo de dinosaurio. Este poder económico colocó a los Rockefeller en la cúspide de la sociedad, influyendo en la política y la economía del país. Sin embargo, esta influencia y poder siempre han estado acompañados de tragedias y misterios, y el caso de Michael es uno de los más enigmáticos. Michael Rockefeller era hijo de Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos bajo la presidencia de Gerald Ford. A diferencia de primos y hermanos, Michael tenía un espíritu aventurero inquieto, haciéndolo el rarito de la familia. Estudió Historia y Economía en Harvard, graduándose a los 22 años con excelentes calificaciones. El joven se sentía fascinado por la historia y la antropología, intereses que compartía con su padre Nelson, quien fundó el Museo de Arte Primitivo de Nueva York. Michael sentía una gran atracción por civilizaciones antiguas y por el estilo de vida de las tribus indígenas que habitaban en todo el mundo, a las que le gustaba estudiar muy de cerca, llegando a viajar hasta las regiones más recónditas para convivir junto a ellas, y de las cuales recolectaba diferentes objetos artesanales que añadía a la colección del museo fundado por su padre. Este afán de investigar y conocer de cerca a diferentes tribus indígenas a lo largo del mundo llegó a tal punto que, a sus 23 años, Michael emprendió un viaje a Nueva Guinea, donde buscaba convivir y coleccionar artefactos de la cultura Asmat. Su interés en este tipo de tribus casi rozaba la obsesión, y muchos dicen que su deseo de explorar iba más allá de cualquier ambición económica o política. Michael parecía sentir algo más profundo, un anhelo de desconectar del mundo, como si deseara integrarse plenamente en las tribus que tanto despertaban su curiosidad, dejándolo todo atrás. Tras un primer viaje, donde convivió con la cultura de los Asmat, compuesta por tribus con distintos grados de contacto con el mundo exterior, Michael volvió a Estados Unidos entusiasmado por la experiencia que había vivido. El impacto que le generó el viaje provocó que a finales de ese mismo año de 1961 emprendiese otro, de nuevo junto a los Asmat, esta vez por un antropólogo holandés que le otorgó el gobierno, llamado René Wassin. La intención de este segundo viaje era recolectar piezas artesanales de mayor valor que el viaje anterior, para organizar una gran exposición de arte Asmat en Estados Unidos. Tras unas semanas de convivencia e intercambios, Michael, junto a René y dos guías Asmat, se dirigían en una canoa motorizada bordeando la costa a una aldea en la que pretendían abastecerse para continuar su viaje con tribus salvajes por zonas prácticamente inexploradas. Sin embargo, durante este trayecto sufrieron un accidente que marcaría el destino del joven. Frente a la costa de Agats, unas fuertes olas provocadas por la desembocadura de ríos cercanos hicieron volcar la canoa, dejando a las 4 personas a la deriva, agarradas a lo que quedaba del equipaje y la canoa. Los dos guías que acompañaban a los antropólogos decidieron comenzar a nadar hasta la costa, que se encontraba a 1 kilómetro, para pedir ayuda. El tiempo pasó, y tras 2 días de espera en el mar, Michael y René comenzaron a pensar que nadie volvería por ellos, por lo que el joven Michael Rockefeller decidió intentar llegar a la costa, a pesar del cansancio y la distancia que había aumentado a unos 18 kilómetros, más que el estrecho de Gibraltar. Desafortunadamente para nuestro joven amigo, horas después de haberse lanzado a nadar hacia la orilla, la ayuda llegó, y René Wassin fue rescatado, mientras que el paradero de Michael era desconocido para todos. Lo que había ocurrido fue que los 2 guías que se lanzaron al mar 2 días antes habían conseguido pedir ayuda, pero esta tardó en llegar. Desgraciadamente, nunca más se supo nada del joven Michael, al menos de manera oficial. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Consiguió llegar a la orilla? De ser así, ¿qué pasó después? Cuando la noticia de la desaparición de Michael llegó a oídos de la familia del chico,
se desplegó una macrooperación de rescate. El padre de Michael se desplazó a Nueva Guinea junto a una de sus hermanas para formar parte del operativo de búsqueda, pero debido a que era un territorio tan inhóspito y salvaje, no se encontró ni una pista del chico. 2 semanas después de la desaparición, se canceló la operación de rescate, dando al joven por perdido, siendo la versión oficial del gobierno holandés que controlaba Nueva Guinea que Michael murió ahogado tratando de llegar a la orilla, lo que no sería de extrañar. Sin embargo, la familia Rockefeller continuó indagando en la desaparición de manera interna y no volviendo a mencionarse sobre el caso, disgustados por el rápido cierre de este por parte del gobierno de Nueva Guinea. A partir de este punto, todo lo que existe son rumores y teorías sobre qué pudo ocurrir, y sobre distintos hallazgos que se hicieron a lo largo de los años, siendo la versión oficial la muerte por ahogamiento del joven. De todas las existentes, las teorías más interesantes que podrían explicar qué ocurrió con Michael son las siguientes. En el caso de que hubiese logrado llegar a la costa, puede que esto solo hubiese marcado el inicio de una tragedia aún mayor. Según algunos informes, Michael pudo ser capturado por alguna tribu Asmat con peculiar gusto por la carne humana, que viese al hombre blanco como un ser desconocido y por lo tanto como una amenaza. Se sabe que algunas tribus de esta cultura poseían prácticas rituales que involucraban sacrificios y canibalismo como una manera de absorber el espíritu de sus enemigos. Además, algunos relatos locales afirman que un hombre blanco fue visto en la región poco después de la desaparición de Michael. ¿Podría haber sido él? Y de ser así, ¿qué ocurrió? La falta de pruebas deja esta teoría abierta a la especulación, pero en un lugar tan aislado y peligroso no se puede descartar nada. También cabe mencionar que unos meses antes, un enfrentamiento entre soldados holandeses y guerreros Asmat dejó una gran tensión en la zona, por lo que no habría sido de extrañar que los Asmat hubiesen matado a Michael confundiéndolo con uno de estos soldados. Una variante más optimista de la teoría anterior es que Michael no fue víctima de los Asmat, sino que se convirtió en uno de ellos. Con su genuino interés por las culturas indígenas, algunos creen que pudo haberse integrado en la tribu, adoptando sus costumbres y convirtiéndose en uno más. Existen evidencias de que un hombre blanco fue visto entre los Asmat años después. En 2008, cuando se preparaba un documental que recopilaba toda la historia de la desaparición de Michael, se revisaron unas grabaciones inéditas hechas años después de la desaparición por otro grupo de antropólogos, donde se veía claramente a un hombre blanco remando en una canoa junto a los Asmat. Muchos creen que puede tratarse de Michael, pero la calidad de las imágenes no es suficiente para asegurar esta teoría, además de que levanta otras preguntas como ¿por qué decidió desaparecer de esa manera sin dejar rastro? ¿Y por qué nunca se supo de él en las muchas expediciones antropológicas que se llevaron a cabo en la zona? Por último, aunque menos atractiva que las otras dos teorías, es posible que Michael alcanzase la costa solo para enfrentarse a los peligros de la selva de Nueva Guinea. La región estaba llena de amenazas como enfermedades tropicales, animales salvajes y la falta de alimentos o agua potable. Agotado tras 2 días en el mar y tras haber nadado la salvajada de 18 kilómetros, puede que muriese por falta de comida o cansancio poco después de llegar a tierra. Hay que tener en cuenta que esa región tan salvaje estaba llena de zonas desconocidas y rincones inexplorados en los que un agotado y desorientado Michael pudo haber acabado sus días dejando una incógnita permanente sobre su paradero. La desaparición de Michael Rockefeller sigue siendo a día de hoy un misterio que no deja de generar preguntas y teorías de todo tipo. Conocido como el hijo perdido de los Rockefeller, su increíble historia es un recordatorio de lo enigmático e inabarcable que puede ser el mundo. Lo que comenzó como el sueño apasionado de un joven por explorar el lado más primitivo de la humanidad y compartir con el mundo la riqueza cultural de tribus remotas, terminó en un trágico desenlace que sigue desconcertando a todo el que se sumerge en este caso. Su desaparición ha dejado un vacío lleno de interrogantes, pero el caso permanece abierto, esperando que algún día alguien descubra la verdad acerca del paradero del joven Rockefeller. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que fue víctima de una tragedia, que acabó integrándose en la tribu Asmat, o que puede haber algo más en esta historia? Te leo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, también espero tu me gusta. Si el caso de hoy te ha parecido interesante, no te pierdas el próximo vídeo, donde hablaré de misterios a otro nivel, explorando algunas de las civilizaciones perdidas más misteriosas de la historia. Hasta entonces, un abrazo y nos vemos muy pronto.